Lo siento profundamente, señor Valente. Lucas tiene una forma extremadamente agresiva de leucemia linfoblástica aguda. Su médula ya no produce glóbulos sanos. Sin un trasplante compatible, hizo una pausa, tragó saliva. Le quedan 3 días. Tal vez menos. Eduardo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. 3 días. 72 horas. 4.320 minutos. ¿Cómo se mide el tiempo cuando se te escapa entre los dedos como arena húmeda? Corrió al hospital privado donde su hijo, de apenas 4 años, yacía en una cama demasiado grande para su cuerpecito frágil. Los cables, las máquinas, los pitidos constantes, todo parecía un sueño distorsionado. Papá, susurró Lucas al verlo, con los labios agrietados y los ojos hundidos, pero aún brillantes. ¿Vas a arreglarlo? Eduardo se arrodilló junto a la cama, tomó la manita de su hijo, tan pequeña, tan fría, y apretó los dientes hasta que el dolor en la mandíbula le impidió llorar. Claro que sí, campeón. Papá lo arreglará. Haré lo que sea. Pero en su interior, una voz le susurraba, ¿y si no puedes? Mientras tanto, en la sala de espera, su esposa Clara se abrazaba a sí misma, como si intentara contener los pedazos de su alma que se desprendían uno a uno. No lloraba. Ya no tenía lágrimas. Solo un vacío helado en el pecho. ¿Hay alguna posibilidad?, preguntó ella al médico, con una voz tan plana que apenas parecía humana. Estamos buscando en los registros internacionales, señora Valente. Pero la compatibilidad es de 1 en varios millones. Y necesitamos actuar ya. Eduardo se puso de pie de un salto. Entonces compren los registros. Contraten a cada laboratorio del mundo. Paguémosle a quien sea. No me importa cuánto cueste. Pero el dinero, por primera vez en su vida, no era la respuesta. El dinero no podía fabricar médula ósea. No podía detener el reloj biológico que marcaba los últimos latidos de su hijo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Eduardo caminó por los pasillos del hospital como un fantasma. Miró a través de la ventana de la habitación de Lucas, viendo cómo su pequeño pecho subía y bajaba con dificultad. Cada respiración era una batalla. Cada segundo, un regalo prestado. 3 días, murmuró, apoyando la frente contra el cristal frío. Dios, si existes, dame un milagro. Pero los milagros no suelen llegar en limusinas. A veces, llegan descalzos, con ropa remendada y ojos que han visto demasiado para su edad. Y en algún lugar de esa misma ciudad, bajo un puente donde el río olía a óxido y desesperanza, una niña de 12 años llamada Isabel envolvía sus pies en Clara. Parpadeó, como si despertara de un sueño que no quería recordar. Se acercó, se inclinó, y le acarició la frente con los dedos temblorosos. Estoy aquí, mi vida. Siempre estoy aquí. ¿Voy a morir? La pregunta cayó como una losa. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Quiso mentir. Quiso decirle que no, que todo estaría bien, que los doctores lo curarían, que papá ya había llamado a los mejores del mundo. Pero miró esos ojos grandes, tan parecidos a los suyos, y supo que ya no podía protegerlo con cuentos. No lo sé, cariño, dijo, con la voz quebrada pero honesta. Pero mientras estés aquí, yo también estaré. No te dejaré solo ni un segundo. Lucas asintió, como si eso fuera suficiente. Cerró los ojos y volvió a dormirse, agotado por el simple acto de respirar. En la puerta, Eduardo observaba en silencio. Había escuchado la pregunta. Había visto cómo Clara, por primera vez en días, permitía que la verdad saliera de sus labios. Y en ese instante, algo en él se resquebrajó. ¿Por qué no me lo dices a mí?, le preguntó más tarde, cuando estuvieron solos en el pasillo, lejos del oído de Lucas. Clara lo miró con una tristeza tan profunda que Eduardo sintió vergüenza. Porque tú aún crees que puedes comprar un milagro, Eduardo. Y yo ya no creo en milagros. Solo en despedidas. No voy a despedirme, estalló él, bajando la voz al instante para no alterar al niño. Es nuestro hijo. No podemos rendirnos. ¿Rendirnos? Clara soltó una risa amarga,
hueca. ¿Crees que esto es rendirse? Sentarme aquí, viendo cómo se le apaga la luz poco a poco, eso no es rendición. Es agonía. Y tú estás tan ocupado llamando a embajadas y laboratorios que ni siquiera lo ves. ¿No ves cómo su mirada se vuelve más distante cada hora? ¿No ves cómo ya no pide juguetes, sino que pregunta si el cielo tiene parques? Eduardo apretó los puños. Quiso replicar, quiso decirle que él también sufría, que cada minuto sin una solución era una cuchillada en su pecho. Pero en el fondo, sabía que Clara tenía razón. Él corría, gritaba, exigía, mientras ella se quedaba. Ella estaba. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, con la voz quebrada, por primera vez sin máscara. Clara lo miró largo rato. Luego, con una calma que dolía más que el grito más desesperado, dijo, hacemos lo que podamos. Pero si no hay donante, si no hay esperanza, entonces le damos lo único que sí está en nuestras manos, amor. Hasta el último segundo. Esa noche, mientras Eduardo seguía en su oficina virtual, contactando con médicos en Tokio, Berlín, Boston, Clara se quedó en la habitación del hospital. Apagó las luces, dejó solo la tenue lámpara de noche, y se acostó junto a Lucas en la cama estrecha, abrazándolo con todo el cuidado del mundo, como si fuera de cristal. Cuéntame un cuento, mami, pidió él, con los ojos medio cerrados. ¿Cuál quieres? El del niño que volaba. Clara tragó el nudo en su garganta. Ese cuento. Lo había inventado cuando Lucas tenía 2 años. Hablaba de un niño que, cada vez que alguien lo amaba, crecía un par de alas invisibles. Cuanto más amor recibía, más alto podía volar. Había una vez un niño muy especial, comenzó, con voz suave. No tenía alas como los pájaros, pero cada vez que su mamá lo abrazaba, sentía que podía tocar las nubes. Lucas sonrió, apenas. ¿Y si ya no puede volar? Siempre puede, susurró Clara, acariciándole el pelo. Porque el amor no se acaba, mi vida. Ni siquiera cuando los ojos se cierran. En ese momento, en la calle, bajo la lluvia fina que empezaba a caer, Isabel caminaba con los pies descalzos dentro de unas zapatillas rotas, arrastrando un carrito de supermercado oxidado lleno de botellas de plástico. Había oído rumores en el albergue, un niño rico, muy enfermo, necesitaba un donante. Nadie sabía quién era. Pero en la ciudad, las noticias corren rápido, incluso entre los invisibles. Isabel no conocía a Lucas. Pero conocía el dolor. Lo llevaba en los huesos desde que su madre murió en un rincón de una pensión, con la tos que nunca se fue. Recordaba cómo había rogado a los vecinos que la ayudaran, como nadie abrió la puerta. Si alguien me hubiera dado una oportunidad, murmuró para sí, mirando hacia el hospital que brillaba en lo alto de la colina. Tal vez hoy no estaría sola. No sabía que, al día siguiente, todo cambiaría. Que el destino la llevaría a un parque donde un niño rubio, pálido como la luna, se desplomaría frente a ella. Que sus caminos se cruzarían no por casualidad, sino por una necesidad más antigua que el dinero, más fuerte que el miedo. Toma, dijo, partiendo el pan en 2 y dándole el pedazo más grande a Mateus. Come despacio. Que dure. Él mordió con cuidado, como si cada migaja fuera un tesoro. Isabel lo miró y sintió un pinchazo en el pecho. No era solo hambre lo que veía en sus ojos. Era miedo. Miedo a la noche, al frío, a despertar solo. ¿Vamos a tener casa algún día?, preguntó él de pronto, con la boca llena. Isabel tragó saliva. Quiso mentirle, como hacen los adultos para proteger. Pero ella no era adulta. Solo era una niña que había tenido que crecer demasiado rápido. No lo sé, hermanito, respondió, acariciándole el pelo mojado. Pero mientras estemos juntos, no estaremos solos. Eso es lo que importa. Mateus asintió, como si eso fuera suficiente. Y para él, lo era. Más allá, en la ciudad que brillaba con luces de neón y coches silenciosos, nadie pensaba en ellos. Nadie imaginaba que, mientras los valentes desesperaban en su burbuja de cristal y acero, 2 almas descalzas caminaban bajo la lluvia, cargando el peso del mundo en espaldas demasiado pequeñas.
Pero Isabel tenía algo que muchos habían perdido, una chispa. No era esperanza, exactamente. Era más bien, justicia. Una creencia feroz de que nadie merece morir solo porque nació en el lugar equivocado. Había oído hablar del niño enfermo. Lo habían mencionado en la radio del puesto de periódicos, donde a veces le daban monedas por ayudar a ordenar. Hijo de un magnate, le quedan días, buscan donante compatible. Las palabras le habían resonado como un eco lejano, pero persistente. ¿Y si alguien como yo pudiera ayudar? Le había dicho a Mateus esa mañana, mientras compartían un vaso de leche aguada en el albergue. ¿Tú? Él la miró con ojos redondos. Pero tú no tienes nada. No necesito tener, respondió ella, con una calma que sorprendió incluso a sí misma. Solo necesito estar dispuesta. No sabía qué significaba, compatible. No entendía de médula ni de trasplantes. Pero sabía lo que era ver a alguien sufrir y no poder hacer nada. Lo había vivido. Y no quería que otro niño pasara por eso, especialmente si ella podía evitarlo. Al día siguiente, temprano, antes de que el sol rompiera las nubes, Isabel dejó a Mateus durmiendo en un rincón del albergue, envuelto en mantas donadas. Le dejó una nota escrita con carbón sobre un trozo de cartón: vuelvo pronto. No te muevas. Caminó durante horas, guiada solo por los rumores y los carteles del hospital privado que coronaba la colina. Pero no entró. No tenía permiso. No tenía ropa decente. Sabía que la echarían antes de cruzar la puerta. Así que fue al parque cercano. El mismo donde, según decían, el niño rico paseaba a veces con su niñera. Era un lugar de árboles altos, bancos de mármol y flores que nunca se marchitaban. Un mundo paralelo al suyo. Se sentó en un banco lejano, observando. Horas pasaron. El sol subió, luego comenzó a caer. Justo cuando pensaba en irse, lo vio. Un niño rubio, pálido como la cera, caminaba con dificultad, sostenido por una mujer elegante. Llevaba un suéter demasiado grueso para la estación, y tosía con una debilidad que helaba el alma. Isabel se puso de pie. Dio un paso. Luego otro. Pero antes de que pudiera acercarse, el niño se detuvo. Sus ojos se desorbitaron. Una convulsión sacudió su cuerpecito, y cayó al suelo como una hoja seca. «Lucas», gritó la mujer, arrodillándose, desesperada. Los paseantes se detuvieron, pero nadie se acercó. Nadie quería problemas. Nadie quería ensuciarse las manos. Excepto Isabel. Corrió. Sin pensar. Sin dudar. Se arrodilló junto al niño, ignorando los gritos de la mujer, ignorando las miradas de desprecio. «Apártate», le espetó la niñera. «No sabes quién es. Pero sé que se está muriendo», gritó Isabel, con una fuerza que la sorprendió a ella misma. «Ayúdeme a cargarlo. El hospital está a 3 cuadras». No esperó permiso. Tomó al niño en sus brazos, tan liviano, tan frágil, y echó a correr. La niñera la siguió, llorando, llamando por teléfono. En el hospital público, donde las paredes estaban desconchadas y las camillas chirriaban, los médicos actuaron rápido. Mientras estabilizaban a Lucas, uno de ellos tomó una muestra de sangre de Isabel, que seguía temblando junto a la camilla. «¿Eres familiar?», preguntó una enfermera. «No», respondió ella, con la voz ronca. «Pero si puedo ayudarlo, háganlo». Horas después, un médico con barba canosa y ojos cansados se acercó a ella en la sala de espera. «Niña», dijo, con una mezcla de asombro y emoción. «Tu sangre es compatible. Eres compatible con él». Isabel parpadeó. No entendía del todo. Pero vio el brillo en los ojos del médico. Vio la esperanza. «Eso significa que puede vivir». «Sí», dijo el hombre, con voz temblorosa. «Si donas tu médula, él tiene una oportunidad». Isabel miró hacia la puerta de la habitación donde Lucas yacía inconsciente. Pensó en Mateus, solo en el albergue. Pensó en su madre, que murió sin que nadie la tocara.
Y entonces, con la certeza de quien ha visto el abismo y decide tender una mano, de pronto, la puerta se abrió con violencia. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro que parecía cortado a medida por los mismos ángeles del dinero, entró como un huracán. Sus ojos, fríos como el acero, barrieron la sala hasta detenerse en ella. Era Eduardo Valente. ¿Tú? Preguntó, con una voz que no era pregunta, sino acusación. Isabel se puso de pie, instintivamente. No por miedo, sino por orgullo. Aunque sus ropas estaban sucias y sus manos temblaban, levantó la barbilla. Sí, yo. Eduardo avanzó, los puños apretados a los costados. ¿Qué hiciste con mi hijo? Lo salvé, respondió ella, sin titubear. Se cayó en el parque. Nadie lo ayudaba. Yo lo traje aquí. Él la miró de arriba abajo, como si la estuviera pesando, midiendo su valor o su peligro. Y ahora dicen que eres compatible, dijo, más para sí mismo que para ella. Sí, asintió Isabel. El doctor lo confirmó. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Afuera, una ambulancia aulló. Dentro, el corazón de Isabel latía como un tambor de guerra. Entonces, Eduardo sacó una billetera de cuero negro y extrajo un fajo de billetes. Toma esto, dijo, extendiéndoselos. 50.000. Ahora mismo. Y mañana, 100.000 más. Solo necesito que firmes los papeles del donativo. Sin preguntas. Sin contacto. Sin que nadie sepa quién eres. Isabel miró el dinero. Era más de lo que había visto en toda su vida. Con eso, podría alquilar una casa. Comprar comida para Mateus por meses. Incluso ir a la escuela. Pero no lo tomó. No quiero su dinero, dijo, con voz baja pero firme. Eduardo frunció el ceño. ¿Por qué no? Todo el mundo quiere dinero. Porque no es mío, respondió ella. La médula no se vende. Se da. Y yo la doy, porque quiero que su hijo viva. Nada más. Eduardo parpadeó, desconcertado. No estaba acostumbrado a que le dijeran no. Menos aún por una niña de la calle. Escúchame bien, dijo, bajando la voz, acercándose un paso. No sabes quién soy. No sabes lo que puedo hacer o lo que puedo evitar. Si esto sale mal, si mi hijo sufre alguna consecuencia por tu bondad, no habrá lugar en esta ciudad donde puedas esconderte. Isabel no retrocedió. Lo miró directo a los ojos, y en su mirada no había miedo. Solo tristeza. Usted cree que el mundo gira con dinero, dijo. Pero hay cosas que no se compran. Como la vida de un niño. O la conciencia de una persona. En ese momento, Clara apareció en la puerta. Había corrido desde el hospital privado, con el pelo despeinado y los ojos hinchados. Al ver a Isabel, no vio una niña sucia. Vio manos que habían cargado a su hijo cuando nadie más lo hizo. Vio ojos que no pedían nada a cambio. Eduardo, dijo, con una calma que cortaba el aire. Basta. Él se volvió, sorprendido. Clara, no entiendes. Esta niña, no sabemos de dónde viene, qué enfermedades, sí lo sé. Interrumpió ella, con una fuerza que la sorprendió a sí misma. Viene del mismo lugar del que todos venimos, del dolor. Y eligió ayudar. ¿Acaso tú habrías hecho lo mismo si estuvieras en su lugar? Eduardo no respondió. Miró a Isabel otra vez. Esta vez, sin desprecio. Solo con confusión y un destello de vergüenza. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó, casi en un susurro. Isabel bajó la mirada un instante. Pensó en Mateus. Pensó en su madre, sola en aquella habitación, con la tos que nunca se fue. Porque nadie debería morir solo, dijo. Ni siquiera los que tienen todo. Clara se acercó y, sin pensarlo, la abrazó. Fue un gesto torpe, incómodo, pero sincero. Isabel se quedó rígida al principio, luego, muy despacio, apoyó la cabeza en el hombro de esa mujer que olía a perfume caro y lágrimas aladas.
Gracias, murmuró Clara. Gracias por no dejarlo caer. En ese instante, un médico entró corriendo. Señor Valente, ¿su hijo ha tenido una nueva crisis? Necesitamos decidir ya, si no hacemos el trasplante en las próximas horas, no habrá vuelta atrás. Todos guardaron silencio. El reloj seguía contando. 3 días ya casi habían pasado. Eduardo miró a Isabel. Ya no la veía como una amenaza. La veía como la única esperanza que le quedaba. ¿Lo harás?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Realmente lo harás? Isabel asintió. Sí. Pero con una condición. ¿Cuál? Que mi hermano esté a salvo. Que no pase la noche solo. Prométamelo. Clara tomó la mano de Isabel. Isabel se la dio, con la voz entrecortada, los ojos fijos en la puerta de la habitación de Lucas. No podía dejar de pensar en él. En cómo su pecho subía y bajaba con dificultad, en cómo sus labios estaban tan pálidos que casi desaparecían. Mientras esperaban a que el chofer de los Valente fuera por Mateus, Isabel fue llevada a una habitación privada del ala pediátrica. Le dieron ropa limpia, agua tibia, una toalla suave. Todo le parecía irreal. Demasiado limpio. Demasiado cálido. Demasiado fácil. ¿Por qué me tratan así ahora?, preguntó a la enfermera que le tomaba la presión. Porque eres un ángel, respondió la mujer, con una sonrisa triste. Y los ángeles no siempre vienen con alas. A veces vienen con zapatillas rotas. Pero no todos pensaban lo mismo. Horas después, cuando Mateus llegó, asustado, abrazado a una mochila vieja, con los ojos llenos de preguntas, Eduardo entró en la habitación sin llamar. Su rostro estaba tenso, los ojos inyectados en sangre. Hablé con los médicos, dijo, sin preámbulos. El procedimiento es arriesgado. Para ti, y para él. Podrías quedar con secuelas. Infecciones. Dolor crónico. ¿Realmente entiendes lo que estás haciendo? Isabel lo miró, luego a Mateus, que se aferraba a su pierna como si temiera que se la llevaran. Sí, dijo. Entiendo que si no lo hago, él muere. Y eso no lo entiendo. No puedo. Eduardo apretó los labios. Quiso insistir. Quiso decirle que había otras opciones, que podía pagar por ensayos clínicos en Suiza, por terapias experimentales en Israel. Pero el tiempo se les escapaba como agua entre los dedos. ¿Y si después exiges algo?, preguntó, con la voz más baja, casi un susurro. Si decides aparecer años después pidiendo dinero, fama, parte de mi fortuna. Isabel lo miró con una tristeza tan profunda que Eduardo sintió vergüenza de haberlo dicho. Señor Valente, dijo, con una calma que no correspondía a sus 12 años, si yo quisiera dinero, ya lo habría cogido cuando me lo ofreció. Si quisiera fama, habría hablado con los periodistas que están afuera. Pero no lo hice. Porque esto no es sobre mí. Es sobre su hijo. Y sobre hacer lo correcto, aunque duela. Clara, que había estado en silencio junto a la ventana, se acercó y puso una mano en el hombro de Eduardo. Déjala decidir, dijo. No es tu enemiga. Es su salvación. Eduardo cerró los ojos. Por primera vez en su vida, no tenía el control. Y eso lo aterraba más que la muerte misma. Está bien, dijo al fin, con la voz ronca. Hazlo. Pero si algo le pasa a Lucas por tu culpa, nada le pasará, interrumpió Isabel, con una certeza que venía de algún lugar más allá del miedo. Porque yo daré todo lo que tengo. Hasta la última gota. En ese momento, Mateus alzó la vista y preguntó, con una inocencia que partía el alma, ¿te van a sacar el corazón, hermana? Isabel se arrodilló frente a él, le tomó las manos. No, mi vida. Solo una parte muy pequeña de dentro de mis huesos. Para darle fuerza a otro niño. Como cuando compartes tu pan. ¿Y te dolerá? Un poco. Pero valdrá la pena. Mateus la abrazó con fuerza, como si quisiera meterla dentro de sí para protegerla.
Entonces yo estaré aquí, dijo. Te cuidaré mientras duermes. Las lágrimas que Clara había contenido durante días finalmente brotaron. Se acercó y abrazó a los dos hermanos, como si por un instante pudiera ser la madre que el mundo les negó. Pero afuera, el reloj seguía. Y en la habitación de al lado, Lucas luchaba por cada aliento. Los médicos entraron poco después, serios, con carpetas en mano. Tenemos que prepararla ya, dijo el jefe del equipo. La ventana es estrecha. Si esperamos al amanecer, será demasiado tarde. Isabel asintió. Se puso de pie. Miró a Mateus, a Clara, incluso a Eduardo, cuyos ojos ya no eran de hielo, sino de confusión, y algo parecido al respeto. Estoy lista, dijo. Y mientras la conducían al quirófano, no pensó en el dolor que vendría. Pensó en afuera, en el pasillo. Eduardo caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Clara, sentada en una silla de plástico, sostenía la mano de Mateus, que no soltaba la mochila ni por un segundo. El niño no decía nada, pero sus ojos seguían cada movimiento de la puerta del quirófano, como si temiera que su hermana desapareciera para siempre. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Clara al médico que pasaba. Entre 2 y 3 horas, respondió él. Pero lo más crítico será después. Tanto para ella como para Lucas. El cuerpo puede rechazar el injerto. Puede haber infecciones. Hemorragias. No podemos prometer nada. Eduardo se detuvo en seco. ¿Nada? ¿Después de todo esto? La medicina no es magia, señor Valente, dijo el médico, con una tristeza cansada. Solo es esperanza, conciencia. Y con eso, desapareció tras la puerta. Dentro del quirófano, una enfermera se acercó a Isabel y le colocó una máscara de oxígeno suavemente sobre la nariz. Vas a sentir un poco de frío, dijo. Luego, dormirás. Cuando despiertes, todo habrá terminado. Isabel asintió. Antes de que el anestésico la llevara, susurró, díganle a mi hermano, que no tenga miedo. Luego, la oscuridad la envolvió. Mientras tanto, en la habitación de Lucas, las máquinas pitaban con un ritmo inestable. Su piel estaba cenicienta, sus labios azulados. Los médicos trabajaban en silencio, preparando su cuerpo para recibir lo que Isabel estaba dando, vida. Horas pasaron. La noche se volvió más profunda. Afuera, la ciudad dormía, ajena al drama que se desplegaba entre 4 paredes blancas. De pronto, la puerta del quirófano se abrió. Ya está, dijo el cirujano, quitándose los guantes. La donación fue exitosa. Ahora depende de ellos. Clara corrió a abrazar a Mateus, que rompió en llanto al ver a su hermana siendo trasladada en una camilla, pálida, con moretones en la espalda baja, pero viva. Isabel, gritó, intentando seguirla. Tranquilo, campeón, dijo una enfermera, deteniéndolo con suavidad. Solo está dormida. Necesita descansar. Eduardo se acercó al cirujano. ¿Y Lucas? Estamos infundiendo la médula ahora. Las próximas 48 horas serán decisivas. Eduardo asintió, pero en su mirada ya no había arrogancia. Solo una pregunta silenciosa, ¿vale la pena tanto sacrificio? No tuvo que esperar mucho para saberlo. Al amanecer, mientras los primeros rayos de sol se colaban por las ventanas del hospital, Lucas abrió los ojos. Mamá, susurró. Clara, que no había dormido, se lanzó a su lado. Estoy aquí. Estoy aquí, mi vida. ¿La niña?, preguntó él, con voz débil. ¿La que me cargó? Clara miró a través del vidrio hacia la habitación donde Isabel aún dormía. Sí, cariño. Ella te salvó. Lucas sonrió, apenas. Y en ese gesto, algo se selló entre dos mundos que nunca debieron estar separados. Pero la paz fue breve. Al mediodía, un hombre con traje oscuro y gafas de sol se presentó en recepción. Soy del Ministerio de Protección Infantil, dijo, mostrando una credencial. Hemos recibido denuncias anónimas. Una menor ha sido sometida a un procedimiento médico sin tutela legal.
Necesitamos aislarla hasta que se determine su situación jurídica. Clara palideció. Pero ella donó voluntariamente. Salvó a mi hijo. Eso no cambia el hecho de que es una menor no emancipada, sin representante legal, respondió el hombre, impasible. Hasta que no se designe un tutor, no puede haber contacto con los Valente. Ni siquiera con su hermano. No pueden hacer eso. Gritó Eduardo, apareciendo de repente. Ella acaba de dar médula a mi hijo. Y por eso mismo, dijo el funcionario, bajando la voz, debemos asegurarnos de que no haya presión, coacción o tráfico de órganos. La palabra cayó como una bomba. Mateus, que había estado jugando en un rincón, se puso de pie de un salto. Ella no es mala. Ella es buena. Nadie lo escuchó. Minutos después, Isabel fue trasladada a una habitación aislada, bajo supervisión. A Mateus lo llevaron a un albergue temporal. Y a los Valente les prohibieron acercarse. Eduardo, por primera vez en su vida, se sintió impotente. No porque no tuviera dinero, sino porque el sistema que él mismo había admirado, orden, leyes, protocolos, ahora le arrebataba la única persona que había hecho lo imposible por su hijo. Esto es una locura, murmuró, golpeando la pared con el puño. Ella lo salvó. Clara lo tomó del brazo, con los ojos llenos de determinación. Entonces demuéstralo. No con dinero. Con hechos. Con verdad. Y mientras el reloj seguía marcando las horas, una nueva batalla comenzaba. No contra la enfermedad, sino contra la indiferencia. ¿Dónde está mi hermano?, preguntó por enésima vez al asistente social que entró con una bandeja de comida fría. Está en un albergue seguro, respondió la mujer, sin mirarla a los ojos. Es lo mejor por ahora. No es lo mejor. Él tiene miedo de la oscuridad. Necesita que alguien le cante para dormir. La mujer dejó la bandeja sobre la mesa. Tú también necesitas descansar. Mañana vendrá un juez. Decidirá tu situación. Pero yo no hice nada malo, gritó Isabel, con la voz quebrada. Salvé a un niño. Eso lo decidirán otros, dijo la mujer, cerrando la puerta con llave. Isabel se sentó en la cama, abrazando sus rodillas. Cerró los ojos e imaginó la voz de Mateus: ¿te van a sacar el corazón, hermana? No, hermanito, susurró al aire. Pero me están rompiendo el alma. Mientras tanto, en el albergue temporal, Mateus se negaba a comer. Se sentaba en una esquina, con la mochila apretada contra el pecho, y no hablaba con nadie. Cuando una cuidadora intentó acercársele, él retrocedió hasta pegarse a la pared. «Quiero a mi hermana», gritó, con los ojos llenos de lágrimas. «Ella no me abandona». «Nadie la ha abandonado», dijo la mujer, con suavidad. «Pero hay reglas. Las reglas no salvan vidas», replicó él, con una furia que sorprendió a todos. «Mi hermana sí». En el hospital privado, Lucas preguntaba por ella cada hora. ¿Ya vino la niña del parque?, preguntaba, con los ojos brillantes de fiebre. Clara le acariciaba el pelo, con el corazón partido. «Pronto, mi amor. Pronto». Pero no sabía si era verdad. Eduardo, por su parte, había dejado de gritar. Ahora actuaba. Contrató a los mejores abogados de derechos humanos, no para manipular el sistema, sino para exponerlo. Reunió testimonios del personal del hospital público, de la niñera que vio cómo Isabel cargó a Lucas, de los médicos que confirmaron su donación voluntaria. Incluso grabó un video con Mateus, temblando pero firme, diciendo: «Mi hermana no hizo nada malo. Ella es buena. Por favor, déjenla volver». Pero el sistema se movía lento. Demasiado lento. Al tercer día, el mismo día en que los médicos habían dicho que Lucas moriría si no recibía la médula, el niño empeoró de nuevo. Una infección había invadido su cuerpo debilitado. Las alarmas del monitor sonaban sin cesar. «Necesita verla», gritó Clara a los médicos. «Él cree que ella lo salvó. Si piensa que la echaron, se rendirá».
Eduardo corrió al Ministerio de Protección Infantil, esta vez sin traje, sin corbata, con la camisa arrugada y los ojos enrojecidos. «Escúchenme», dijo, frente a la oficina del director. «Mi hijo se está muriendo. No por la enfermedad. Por la desesperanza. Y esa niña que ustedes tratan como una criminal, es la única razón por la que aún respira». El director, un hombre mayor con gafas gruesas, suspiró. «Señor Valente, entiendo su dolor. Pero las leyes existen para proteger a los menores, no para doblegarse ante el poder. Entonces protéjanla», exclamó Eduardo, con la voz quebrada. «Pero no la castiguen por ser generosa. Si ella fuera mi hija, estaría orgulloso. Y usted debería estar avergonzado». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier argumento. Horas después, una orden judicial llegó al hospital. No era para aislar más a Isabel. Era para permitirle, bajo supervisión, visitar a Lucas durante 15 minutos. Cuando la llevaron a la habitación, con grilletes en los tobillos y un asistente a su lado, Lucas abrió los ojos al instante. «Isabel», susurró, con una sonrisa débil. Ella se acercó, temblando. Se arrodilló junto a la cama y tomó su mano. «Hola, campeón», dijo, con la voz temblorosa. «Vine a ver si ya puedes volar». «Solo si tú me enseñas», respondió él. En ese momento, algo cambió. No en las máquinas. No en los análisis. Pero en el aire. Como si la esperanza, por fin, hubiera encontrado su camino de regreso. Clara lloró en silencio. Eduardo bajó la cabeza, avergonzado de haber dudado. Y la asistente social, que había estado fría todo ese tiempo, se limpió una lágrima que no supo que tenía. «Volveré», prometió. «Te lo juro». Pero mientras la conducían de regreso a su habitación aislada, una nueva tormenta se gestaba fuera del hospital. Un periodista sensacionalista, ávido por un titular que vendiera millones, había filtrado la historia. «Niña de la calle dona médula al hijo del magnate, ¿fue presionada o es un milagro?». Las redes sociales estallaron. Algunos la llamaban heroína. Otros, manipuladora. Había teorías de que los Valente la habían secuestrado, de que era una operación encubierta de tráfico de órganos, de que todo era una farsa para limpiar la imagen del empresario. Eduardo vio los titulares en su teléfono y sintió una furia helada. No por las mentiras, sino porque cada palabra falsa era una piedra más sobre los hombros de una niña que ya cargaba el mundo. «Basta», gritó, arrojando el celular contra la pared. «Ella no es una historia, es una persona». Clara, sentada junto a la cama de Lucas, que dormía inquieto, con fiebre persistente, lo miró con una tristeza profunda. «Ellos no la ven, Eduardo. Solo ven lo que quieren ver. Una pobre que se acercó al rico. Siempre hay quien cree que la bondad tiene precio. Entonces hagamos que la vean», dijo él, con una determinación nueva en la voz. «No como víctima. No como santo. Como quien es, una niña que hizo lo que ninguno de nosotros habría hecho». Esa noche, mientras la ciudad dormía, Eduardo se sentó frente a una computadora y escribió. No un comunicado de prensa. No una defensa legal. Una carta. Mi nombre es Eduardo Valente. Hasta hace una semana, creía que el mundo se movía con dinero. Hoy sé que se mueve con corazones como el de Isabel, pero antes de que pudiera publicarla, recibió una llamada del director del hospital privado. Señor Valente, tenemos un problema. La infección de Lucas está avanzando. Necesita un antibiótico experimental que solo se aplica en casos extremos. Pero hay un efecto secundario grave, puede dañar el injerto de médula, si es que aún está tomando. Eduardo palideció. ¿Qué significa eso? Que si el cuerpo de Lucas rechazó la médula de Isabel, el antibiótico podría matarlo. Pero si no lo damos, la infección no hará. ¿Y no hay forma de saberlo? No con certeza. No antes de que sea demasiado tarde. Eduardo miró a través del vidrio hacia la habitación de su hijo. Luego, sin pensarlo, marcó un número.
Necesito hablar con los médicos que atendieron a Isabel, dijo. Quiero saber todo sobre ella. Su historial. Su salud. Su sangre. Horas después, en una sala de conferencias del hospital, un hematólogo le entregó un informe. Isabel no tiene antecedentes de enfermedades. Su sistema inmunológico es fuerte, sorprendentemente fuerte para alguien en su situación. Pero hay algo más, que... Cuando investigamos su ADN, encontramos algo inusual. Comparte un marcador genético muy raro con Lucas. Tan raro que la probabilidad de compatibilidad era de 1 en 10 millones. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué significa eso? El médico dudó. Significa que no es solo suerte. Es casi como si estuvieran destinados a cruzarse. Eduardo sintió un escalofrío. No era superstición. Era algo más profundo. Algo que no podía explicar con lógica ni con dinero. Regresó a la habitación de Lucas justo cuando el niño despertaba, sudoroso, con los ojos vidriosos. Papá, murmuró. ¿Isabel está bien? Sí, hijo. Está bien. ¿Y su hermano? También. Lucas asintió, como si eso fuera suficiente para seguir luchando. Pero afuera, la presión crecía. Activistas exigían que Isabel fuera liberada de inmediato. Otros, que se le hiciera una investigación penal. El hospital estaba rodeado de cámaras. Y en medio de todo, una niña de 12 años, con moretones en la espalda y el alma partida, seguía preguntando por su hermano. Esa noche, mientras Eduardo caminaba por los pasillos vacíos, se detuvo frente a la habitación donde Isabel estaba recluida. A través de la mirilla, la vio sentada en la cama, mirando el techo, abrazando una almohada como si fuera Mateus. Y en ese instante, algo se quebró dentro de él. No era solo gratitud. Era culpa. Era reconocimiento. Era el peso aplastante de haber juzgado a alguien por sus zapatos rotos, mientras ella le daba lo único que no se puede comprar, la vida de su hijo. Se acercó a la puerta y, por primera vez, no habló como un millonario. Habló como un padre. Isabel, dijo, con la voz ronca. Perdóname. Ella lo miró. No con rencor. Solo con cansancio. No tengo nada que perdonarle, señor Valente. Solo quiero ver a mi hermano. Era clara. No con traje de seda ni maquillaje perfecto, sino con el pelo recogido en una coleta desordenada, ojeras profundas y una mirada que ya no era de duda, sino de certeza. Vamos, dijo, extendiendo la mano. Isabel parpadeó, incrédula. ¿A dónde? A ver a tu hermano. Y a Lucas. Los dos te necesitan. Pero, ¿y las reglas? Clara esbozó una sonrisa triste, casi rebelde. A veces, las reglas están mal hechas. Y cuando eso pasa, hay que romperlas con el corazón. Antes de que Isabel pudiera responder, Clara la tomó de la mano y la condujo por los pasillos del hospital como si conociera cada rincón, cada guardia, cada cámara. No era la primera vez que desafiaba el orden. Era la primera vez que lo hacía por amor verdadero. En la habitación de Lucas, el niño estaba despierto, pálido pero alerta. Al ver a Isabel, sus ojos se iluminaron como si hubieran encendido una lámpara dentro de él. «Viniste», dijo, con una voz más fuerte de lo que nadie esperaba. Isabel se acercó y, sin pensarlo, se sentó en el borde de la cama. Esta vez, no hubo grilletes. No hubo asistentes. Solo dos niños que se habían salvado el uno al otro sin siquiera conocerse. «Claro que vine», dijo ella, sonriendo. «Prometí que volvería». Lucas le tomó la mano con fuerza. ¿Me cantas esa canción que le cantas a tu hermano? Isabel miró a Clara, que asintió con los ojos brillantes. Entonces, con voz suave, casi un susurro, comenzó a cantar una nana antigua que su madre le enseñó: «Duérmete, mi niño, que el viento no te lleve, que en mis brazos tienes todo lo que el mundo te debe». Mientras cantaba, Mateus entró en la habitación, guiado por Eduardo, que lo sostenía de la mano como si fuera de cristal. El niño se detuvo en seco al ver a su hermana. Por un segundo, no se movió.
Luego, corrió. «Isabel», gritó, lanzándose a sus brazos. Ella lo abrazó con tanta fuerza que parecía querer meterlo dentro de su pecho. Lloró. Por primera vez desde que todo comenzó, lloró sin vergüenza, sin miedo, sin contenerse. «Lo siento, hermanito», sollozó. «Lo siento por dejarte solo». «No estás sola», dijo Mateusz, aferrándose a ella. «Nunca lo estás». Clara se acercó a Eduardo, que observaba la escena en silencio, con los ojos húmedos. «¿Sabes qué es lo más triste?», preguntó ella, en voz baja. «Que necesitamos que un niño rico esté a punto de morir para que el mundo note que hay niños como Isabel, que tienen más corazón que todos nosotros juntos». Eduardo no respondió. No podía. Porque en ese momento, mientras veía a su hijo sonreír por primera vez en días, mientras escuchaba a la nana que una niña de la calle cantaba con el alma partida, entendió que había estado ciego. No al dolor, sino a la luz. De pronto, Lucas tosió. Una tos seca, profunda. Su rostro se tensó. Las máquinas emitieron un pitido agudo. «Doctor», gritó Clara. En segundos, el equipo médico entró corriendo. Isabel se apartó, pero no soltó la mano de Mateusz. Eduardo se acercó a su hijo, tomándole la otra mano. «Estoy aquí, campeón», dijo, con la voz quebrada. «No te suelto». El médico revisó los signos vitales, frunció el ceño. «La infección está subiendo. Tenemos que decidir ahora, o damos el antibiótico experimental, o esperamos y rezamos». «Denlo», gritó Eduardo. «Pero si el injerto no ha prendido, podría, denlo», repitió, con los ojos llenos de lágrimas. «Porque si no lo damos, perderemos a nuestro hijo. Y si lo damos, al menos tendremos esperanza. Y eso es lo único que nos queda». El médico asintió. Ordenó la medicación. Mientras preparaba la inyección, Isabel se acercó a la cama y susurró al oído de Lucas: «No te rindas. Porque yo no me rendí por ti. Y tú no puedes rendirte por mí». Lucas asintió, con los ojos cerrados, pero con una sonrisa en los labios. Y en ese instante, mientras el antibiótico corría por sus venas, mientras Mateusz se aferraba a la cintura de su hermana, mientras Clara y Eduardo se tomaban de la mano por primera vez en años, algo cambió. Fue entonces cuando el primer periodista irrumpió. No en persona, pero sí en las pantallas. En el televisor de la sala de espera, un noticiero de mediodía titulaba en letras rojas: «¿Héroe o víctima?». La polémica detrás del milagro del hijo valente. Apareció una imagen borrosa de Isabel cargando a Lucas en el parque, luego otra de ella siendo escoltada por asistentes sociales, y finalmente una entrevista con una experta en ética médica, que decía, con voz grave: «Es alarmante que una menor haya sido sometida a un procedimiento invasivo sin representación legal». ¿Fue realmente voluntaria? ¿O fue manipulada por la desesperación de una familia poderosa? Clara apagó el televisor de un golpe. «Basta», gritó, con los ojos ardiendo. «Ella salvó a mi hijo. ¿Por qué nadie puede ver eso?». «Porque el mundo prefiere dudar del bien», dijo Eduardo, sin mirarla. «Es más fácil creer en la corrupción que en la bondad». En ese momento, el teléfono de Clara sonó. Era su hermana. «Clara, ¿viste las redes? Hay gente diciendo que Isabel es una impostora, que los Valente la están usando para lavar su imagen. Alguien incluso publicó fotos falsas de ella con dinero». «Eso es mentira», exclamó Clara. «Ella ni siquiera quiso el dinero». Pero las mentiras ya volaban más rápido que la verdad. Horas después, un grupo de manifestantes se reunió frente al hospital. Algunos llevaban carteles que decían: «Protejan a Isabel», otros: «No al tráfico de órganos». La policía tuvo que intervenir. Las cámaras se multiplicaron. Y en medio de todo, dentro de esas 4 paredes blancas, un niño luchaba por vivir, y una niña luchaba por no perder la fe en los adultos. «¿Por qué dicen esas cosas de ti?», preguntó Mateusz, con los ojos llenos de confusión. «Tú solo ayudaste». Isabel lo abrazó con fuerza. «Porque hay
Gente que no entiende que a veces, hacer lo correcto no necesita razón. Solo corazón. Pero el golpe más duro llegó al atardecer. Un juez, presionado por la opinión pública y por denuncias anónimas, emitió una orden. Isabel debía ser trasladada inmediatamente a un centro de menores especializado, lejos de la ciudad, hasta que se resolviera su situación legal. No habría excepciones. Ni visitas. Ni contacto con los Valente. Ni siquiera con su hermano. No pueden hacer eso. Gritó Eduardo cuando lo supo, enfrentándose al oficial que llegó con la orden. Ella es la única razón por la que mi hijo aún respira. Las leyes no hacen excepciones, señor Valente, respondió el hombre, incómodo. Es por su propia protección. Su protección, repitió Clara, con lágrimas de furia. La están castigando por ser buena. Isabel, al escuchar la noticia, no lloró. Solo se puso de pie, tomó la mano de Mateus y lo miró a los ojos. Escúchame bien, le dijo, con una calma que dolía. No importa dónde me lleven. No importa lo que digan. Tú sabes quién soy. Y yo sé quién eres tú. Eso nadie nos lo puede quitar. Mateus asintió, pero sus labios temblaban. ¿Volverás? Sí, dijo ella, con una certeza que venía del alma. Porque prometí que cuidaría de ti. Y las promesas no se rompen. Cuando los oficiales entraron para llevársela, Lucas despertó de golpe. No. Gritó, intentando incorporarse. No se la lleven. Clara lo sostuvo, llorando. Tranquilo, mi vida, tranquilo. Pero Lucas miró a Isabel con ojos desesperados. No te vayas. Por favor. Isabel se acercó una última vez, se arrodilló y le tomó la mano. No me voy para siempre, susurró. Solo un ratito. Pero mientras tanto, tú lucha. Por mí. Por tu mamá. Por todos los que creemos en ti. Luego, sin mirar atrás, salió de la habitación, escoltada como una criminal, mientras afuera el mundo la juzgaba sin conocer su historia. Y en ese instante, mientras el ascensor la llevaba lejos, Lucas cerró los ojos, y su monitor cardíaco emitió un pitido más lento. Como si su corazón también supiera que algo esencial se estaba yendo. Tenemos que traerla de vuelta, dijo de pronto, deteniéndose frente a la ventana. No importa cómo. No importa qué tenga que hacer. ¿Y cómo? Preguntó Clara, con la voz quebrada. La ley la tiene. El juez firmó la orden. Están a 100 kilómetros de aquí. Entonces iremos allá. Ahora. Eduardo, no puedes irrumpir en un centro estatal. Te arrestarán. Que me arresten. Gritó él, golpeando la pared. Pero si mi hijo muere porque ella no está aquí, nunca me lo perdonaré. En ese momento, el médico jefe entró, con el rostro sombrío. Señores, la infección está ganando. El antibiótico no está funcionando como esperábamos. Su sistema inmunológico no responde. ¿Qué significa eso? Preguntó Clara, con un hilo de voz. Que su cuerpo no está aceptando la médula. O no del todo. Necesita sentir que hay una razón para luchar. Algo más fuerte que los medicamentos. Ambos miraron hacia la puerta, como si esperaran que Isabel apareciera milagrosamente. Ella es esa razón, susurró Clara. Y entonces, Eduardo tomó una decisión. Sin decir una palabra, salió corriendo del hospital, subió a su coche y marcó un número que no había usado en años, el de un viejo amigo abogado, especialista en derechos humanos y con contactos en el sistema judicial. Necesito que me consigas una audiencia de emergencia, dijo. Ahora. Esta noche. Con el juez que firmó la orden. Eduardo, es imposible. Los tribunales están cerrados. Entonces despiértalo. Rugió. Dile que un niño se está muriendo porque separaron a su salvadora de él. Dile que esto no es justicia, es crueldad disfrazada de ley. Mientras tanto, en el centro de menores, Isabel estaba sentada en una habitación fría, con paredes grises y una cama de metal.
No había ventanas. Solo una puerta cerrada con llave. Le habían dado ropa nueva, comida caliente, una cama limpia. Pero nada de eso importaba. Lo único que sentía era el vacío de no saber si Mateus había comido, si Lucas aún respiraba. Una cuidadora entró con una taza de leche. «Toma. Te hará bien dormir». Isabel la miró, pero no la tocó. «¿Sabe algo de mi hermano? Está bien. Está con asistentes sociales». «¿Y el niño del hospital? ¿Lucas?». La mujer dudó. «No tengo información sobre eso». Isabel bajó la mirada. Entonces, con una voz tan baja que apenas se oyó, preguntó, «¿Por qué me castigan por ayudar?». La cuidadora no respondió. Solo salió, cerrando la puerta tras de sí. Horas después, el teléfono del centro sonó. Era el juez. «Hay una audiencia de emergencia», dijo. «Por videoconferencia. En 10 minutos». Isabel fue llevada a una sala pequeña, con una cámara encendida. Frente a la pantalla, apareció el rostro cansado del juez, y a su lado, Eduardo y Clara, con los ojos rojos, desesperados. «Señorita Isabel», dijo el juez, con una voz más suave de lo habitual. «El señor Valente ha presentado una petición extraordinaria. Alega que la presencia de usted es médica y emocionalmente crítica para la recuperación de su hijo. ¿Qué tiene usted que decir al respecto?». Isabel respiró hondo. No tembló. No lloró. Solo habló con la verdad desnuda. «Yo no quiero fama. No quiero dinero. Solo quiero que Lucas viva. Y si estar lejos de mí lo está matando, entonces déjenme volver. Aunque sea por 1 hora. Aunque sea para decirle que no se rinda». Clara rompió en llanto. «Su presencia no es un capricho, señor juez», dijo, secándose las lágrimas. «Es su medicina. Su esperanza. Por favor». El juez guardó silencio largo rato. Miró los informes médicos, las declaraciones de los doctores, el video. Del momento en que Isabel cargó a Lucas en el parque. Luego, suspiró. «Está bien», dijo al fin. «Autorizo su traslado inmediato al hospital. Bajo escolta. Pero solo por 24 horas. Si en ese tiempo no hay mejoría, regresará aquí». Eduardo cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Gracias», susurró. Minutos después, una camioneta oficial salía del centro de menores con sirenas apagadas, rumbo al hospital. Isabel miraba por la ventana, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. «Aguanta, Lucas. Aguanta, ya voy». Cuando abrió la puerta, el aire se le cortó. Lucas estaba pálido, casi transparente. Su pecho apenas se movía. Clara, arrodillada junto a la cama, lloraba en silencio, con la frente apoyada en las sábanas. Eduardo, de pie junto a la ventana, tenía los ojos cerrados, como si rezara por primera vez en su vida. «¿Isabel?», susurró Clara al sentir su presencia. Isabel no respondió. Se acercó a la cama, se arrodilló y tomó la mano de Lucas. Estaba fría. Demasiado fría. «Lucas», llamó, con la voz temblorosa. «Soy yo. Estoy aquí». Nada. Solo el pitido lento del monitor. «Lucas, mírame», insistió, apretando su mano. «No te atrevas a irte. Prometiste que aprenderías a volar conmigo». Clara se apartó, dejándole espacio, con los ojos llenos de una esperanza desesperada. «Háblale», le pidió. «Él te escucha». «Lo sé». Isabel respiró hondo. Luego, con la voz que usaba para cantarle a Mateus en las noches más frías, comenzó a hablar. «¿Recuerdas cuando te dije que el cielo tiene parques?», susurró. «Pues sí los tiene. Y allí no duele nada. No hay agujas, ni máquinas, ni miedo. Pero, no puedes irte todavía. Porque aquí abajo, todavía te necesitamos. Tu mamá te necesita. Tu papá te necesita. Y yo,
Yo también. Una lágrima cayó de su mejilla y aterrizó sobre la mano de Lucas. Por favor, quédate. Solo un poquito más. En ese instante, como si el universo hubiera escuchado, el monitor emitió un pitido más fuerte. Luego otro. Y otro. El ritmo se aceleró, lento al principio, luego con más fuerza. «Doctor», gritó Clara. El equipo médico entró corriendo, pero se detuvo al ver la escena, una niña de la calle, arrodillada junto a la cama, sosteniendo la mano de un niño rico como si fueran hermanos desde siempre. «Su frecuencia cardíaca está subiendo», dijo el médico, asombrado. «La presión también. Es como si su cuerpo hubiera decidido luchar de nuevo». Eduardo se acercó, con los ojos brillantes. «¿Qué le dijiste?» Isabel lo miró, con una tristeza infinita en los ojos. «Le dije que no estaba solo». Pero la alegría duró poco. Al amanecer, mientras Lucas dormía con un sueño más tranquilo, Isabel sintió un escalofrío. Le dolía la espalda, sí, pero también la cabeza. Le ardía la garganta. Se tocó la frente y notó que estaba caliente. «¿Estás bien?», preguntó Clara, al verla tambalearse. «Sí, solo cansada». Pero cuando la enfermera le tomó la temperatura, su rostro se tensó. 38.7 grados centígrados. «Y tienes los ganglios inflamados». «¿Qué significa eso?», preguntó Eduardo. «Significa que Isabel tiene una infección. Probablemente por la punción en la médula. Y si no la tratamos, podría complicarse». «Entonces trátenla», exclamó Clara. «Lo haremos», dijo la enfermera. «Pero hay un problema. Si le damos antibióticos ahora, su cuerpo tardará días en estar apto para cualquier contacto cercano con Lucas. Su sistema inmunológico está débil. Cualquier germen que ella porte, podría matarlo». El silencio que siguió fue más frío que la muerte. Isabel miró a Lucas, dormido, con el pecho subiendo y bajando con más fuerza que horas antes. Luego miró a Mateus, que acababa de entrar con una cuidadora, corriendo hacia ella. «Hermana», gritó, abrazándola. «Dijeron que estabas enferma». Isabel lo abrazó, pero se apartó rápido. «No, no estoy bien». Pero sus ojos decían lo contrario. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Clara, con la voz quebrada. Isabel tragó saliva. Miró a Lucas. Miró a su hermano. Luego, con una calma que partía el alma, dijo: «No tomaré los antibióticos». «No todavía». «Pero te vas a poner peor», gritó Eduardo. «Sí», asintió ella. «Pero si espero, si me curan, pasarán días». «¿Y Lucas?». «Lucas no tiene días. Tiene horas. Si mi presencia lo mantiene vivo, entonces que me use. Hasta que ya no pueda». «Eso es locura», exclamó Clara. «Podrías morir». «Ya he estado muerta muchas veces», respondió Isabel, con una sonrisa triste. «En las calles, en el frío, en el silencio. Pero hoy siento que vivo. Porque alguien me necesita». Mateus la miró, con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero que te mueras, hermana». «No me voy a morir», dijo ella, acariciándole el pelo. «Solo voy a dar todo lo que tengo. Hasta la última gota». «Isabel, por favor», suplicó Clara, tomándole las manos. «Ya hiciste lo imposible. Ya diste tu médula, tu tiempo, tu alma. No des tu vida». Isabel la miró, y en sus ojos había una tristeza antigua, la de quien ha visto demasiado para su edad. «Señora Clara, ¿usted perdió a su madre alguna vez?». Clara parpadeó, sorprendida. «Sí, hace muchos años». «¿Y qué daría por tener un minuto más con ella?». Clara no respondió. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. «Eso es lo que siento yo», susurró Isabel. «Que cada minuto con él es un regalo. Y si puedo darle uno más, lo haré. Aunque me cueste todo». En ese momento,
Eduardo entró en la habitación, con el rostro demudado. Había estado en la recepción, hablando con la policía, con los abogados, con el juez. Pero no venía con órdenes ni con amenazas. Venía con algo nuevo, humildad. Isabel, dijo, deteniéndose a pocos pasos. Hay algo que debo decirte. Ella lo miró, sin miedo, sin rencor. ¿Qué? Cuando te vi por primera vez, pensé que eras una amenaza. Pensé que querías algo de mí. Dinero, fama, poder. Y juzgué tu corazón por tus zapatos rotos. Isabel bajó la mirada un instante. Ya no importa. Sí importa, exclamó él, con la voz quebrada. Porque hoy entiendo que tú no viniste a pedir. Viniste a dar. Y eso es algo que yo nunca supe hacer. Se acercó, se arrodilló frente a ella, como un hombre que por fin se dobla ante algo más grande que su orgullo. Perdóname, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Perdóname por no verte. Por no creer en ti. Por no creer que alguien como tú existiera. Isabel lo miró largo rato. Luego, muy despacio, asintió. Está bien, dijo. Pero no lo hagas por mí. Hazlo por Lucas. Porque él merece un papá que crea en los milagros, aunque vengan descalzos. De pronto, Mateus entró corriendo, con los ojos desorbitados. Hermana. Hay hombres afuera. Dicen que te van a llevar. Eduardo se puso de pie de un salto. ¿Quiénes? Agentes del ministerio, dijo Clara, palideciendo. Deben haber recibido una denuncia anónima sobre tu infección. Querrán aislarte. No. Gritó Isabel, poniéndose en pie, tambaleándose. No pueden llevármela ahora. Dijo Mateus, aferrándose a su cintura. Isabel lo abrazó, pero su mirada estaba fija en la puerta. Sabía que no podía huir. Sabía que no tenía derechos. Pero también sabía que, si se iba, Lucas se rendiría. Entonces no los dejaremos entrar, dijo Eduardo, con una determinación que nadie le conocía. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Clara. Lo que debía hacer desde el principio, respondió él. Proteger a quien protegió a mi hijo. Se acercó al teléfono interno del hospital y marcó un número. Soy Eduardo Valente. Necesito que cierren todas las entradas del ala pediátrica. Nadie entra. Nadie sale. Y si alguien intenta forzar la puerta, llamen a mi abogado y a la prensa. Toda la prensa. Clara lo miró, asombrada. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro en mi vida, dijo él, mirando a Isabel. Porque hoy aprendí que hay cosas más valiosas que el poder. Y una de ellas, está sentada ahí, dispuesta a morir por un niño que ni siquiera es suyo. Isabel bajó la cabeza, con una lágrima silenciosa resbalando por su mejilla. No es por él, susurró. Es por todos los que alguna vez estuvieron solos, y nadie los cargó. Y en ese instante, mientras los pasos de los agentes resonaban en el pasillo, mientras Mateo se aferraba a su hermana como si el mundo se fuera a deshacer, mientras Clara tomaba la mano de Lucas y Eduardo se plantaba frente a la puerta como un guardián, algo sagrado se selló en esa habitación. No era riqueza. No, dijo, con una calma que sorprendió hasta a él mismo. No hasta que mi hijo esté fuera de peligro. ¿Esto es obstrucción a la justicia?, gritó el agente. Podemos arrestarlo. Háganlo, respondió Eduardo. Pero mientras esté en una celda, el mundo sabrá que encerraron a una niña por salvar una vida. Y que ustedes intentaron arrebatarle la última esperanza a un niño que se está muriendo. Silencio del otro lado. Dentro de la habitación, Isabel temblaba. La fiebre subía. Sentía como si su cabeza estuviera llena de algodón húmedo, y cada latido del corazón le dolía en la espalda. Pero no se quejó. Solo apretó más fuerte la mano de Mateus, que la miraba con ojos aterrorizados. No tengas miedo, le susurró. Estoy bien. Mientes. Sollozó él. Estás ardiendo. Clara se acercó, le colocó una toalla fría en la frente, pero sus manos temblaban.
Isabel, por favor. Déjame llamar a una enfermera. Al menos que te den algo para bajar la fiebre. No, dijo ella, con los ojos cerrados, la voz ronca. Si me dan algo, me dormiré. Y si me duermo, no podré estar con él. En ese momento, Lucas abrió los ojos. Isabel, murmuró, con una voz apenas audible. Ella se volvió al instante, como si su nombre fuera un imán. Estoy aquí, campeón. ¿Por qué estás triste? Isabel tragó saliva. Quiso sonreír, pero las lágrimas le ganaron. No estoy triste. Estoy contigo. Y eso es lo mejor que me puede pasar. Lucas intentó sonreír, pero su rostro se contrajo en una mueca de dolor. El monitor emitió un pitido agudo. «Doctor», gritó Clara. El equipo médico irrumpió, pero se detuvo al ver a Eduardo bloqueando la puerta. «Déjenlos pasar», ordenó él. Los médicos rodearon la cama. Uno tomó los signos vitales de Lucas, otro revisó sus pupilas. Luego, el jefe del equipo miró a Isabel con una expresión grave. «Señorita, su fiebre está afectando su estabilidad. Y la infección podría estar entrando en su torrente sanguíneo. Si no recibe tratamiento en las próximas 12 horas, podría sufrir una sepsis». «¿Y si la tratan?», preguntó Clara, con la voz quebrada. «Tendrá que estar en aislamiento estricto. Sin contacto con nadie. Mucho menos con un paciente inmunodeprimido como Lucas». Isabel cerró los ojos. 12 horas. Eso era todo lo que le quedaba. 12 horas para decidir, salvarse a sí misma, o quedarse hasta el final con el niño que había cargado en sus brazos cuando el mundo lo ignoró. Entonces, dijo, abriendo los ojos con una determinación que heló el aire. «No me traten». «Isabel, no», gritó Mateus, abrazándola. «No puedes morir». «No voy a morir», dijo ella, acariciándole el pelo. «Solo voy a estar aquí. Donde se me necesita». Eduardo se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. «Hay otra forma», dijo, con voz temblorosa. «Puedo pagar por un quirófano móvil, traer especialistas, aislarla aquí mismo, lo que sea». «No se trata de dinero, señor Valente», respondió Isabel, con una sonrisa triste. «Se trata de tiempo. Y el tiempo, ya no nos pertenece. En ese